Y os presento al doctor Marcelo Rivolta, que cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Córdoba, en Argentina. Y posteriormente se fue a Bethesda, en Maryland, en Estados Unidos, a completar su doctorado. Y ahora, hace unos años, se trasladó al Reino Unido, donde estuvo 6 años en la Universidad de Bristol. Y ahora, en los últimos 14 años, ha estado en la Universidad de Sheffield, que es el Centro de Biología de las Células Madre. Y ahí es profesor de la biología de las células madres sensoriales. Y también es el jefe del laboratorio Rivolta, donde su principal interés es estudiar la biología y el comportamiento de las células madres auditivas, sobre todo, y explorar su potencial de regeneración. Este tema nos interesa mucho porque en un futuro, por desgracia todavía lejano, nos podría ofrecer una terapia que sustituyera a la que tenemos ahora, que son las prótesis, básicamente. Y el Marcelo Rivolta nos va a hablar sobre los últimos avances en las células madre, la situación actual que tenemos ahora y las expectativas futuras que se presentan. Por favor, doctor Marcelo Rivolta, háblenos. Buenos días. Muchas gracias, Miguel, por la introducción, muy amable. Y antes que nada querría también agradecer a la asociación, particularmente a Raymond, por la invitación tan amable de permitirme estar aquí hoy. Es un gran placer y un gran honor ser invitado y poder presentar nuestro trabajo en una audiencia como esta, compuesta por particularmente los pacientes, los padres de los pacientes, los miembros de la comunidad, que son en definitiva las personas que esperamos algún día poder ayudar con los tratamientos que estamos tratando de desarrollar en el laboratorio. También quería extender un poco y repetir las palabras de la señora consejera, de felicitar a la asociación, porque en estos momentos donde todo es tan efímero, todo pasa tan rápido, tener una institución que ya lleva más de 20 años de jornadas apoyando la integración de los pacientes hipoacúsicos en la sociedad y la oralidad, es realmente un trabajo muy encomiable y digno realmente de mucha mención, y por eso me siento realmente orgulloso de poder compartir este día con ustedes aquí. La presentación que voy a hacer hoy va a tener dos partes. La primera un poco se va a referir en líneas muy generales a la medicina regenerativa y a las células madres, qué son, cómo funcionan, cuál es la idea que tenemos dentro del campo de trabajo. Y después específicamente en la segunda parte de la presentación hablar respecto a la aplicación que estamos tratando de desarrollar para usarlas para la regeneración auditiva. Entonces, comenzando, ¿se podrá proyectar en la pantalla principal o...? Que no sé si se aprecia la pantalla. Bueno, simplemente trayendo un poco la perspectiva histórica, la idea de regeneración tisular, la idea de reparar nuestros tejidos es algo que es tan antiguo como la humanidad misma. Desde los albores de la cultura de la humanidad hemos estado siempre pensando en una idea de cómo poder vencer este proceso natural de daño, de envejecimiento de nuestros tejidos. Y hay, por ejemplo, mitos como la idea de la fuente de la juventud, que, por ejemplo, los exploradores al comienzo de la conquista de América buscaban, en Sudamérica estaría este lugar mítico donde uno se bañaría en aguas y después saldría renovado y rejuvenecido. O la idea de la piedra filosofal de los alquimistas, donde si bien la piedra filosofal tendría la propiedad de cambiar metales en oro, parte del proceso de usar esta piedra filosofal era conseguir justamente la rejuvenación y la recuperación de los tejidos. Dentro de la mitología o del religioso, dentro del cristianismo, tenemos la idea de que el comienzo de la medicina regenerativa es alrededor del año 275, cuando dos santos que son patronos de la cirugía, San Damián y San Cosme, se comenta que ellos hicieron el primer trasplante de órganos, reemplazaron una pierna
el señor de la comarca había tenido un accidente y le reemplazaron la pierna de un esclavo que era de piel oscura, y al parecer el injerto tuvo éxito y este hombre siguió viviendo con una pierna trasplantada que era de otro color. Hoy sabemos que médicamente eso es muy improbable que haya sido real. Sin embargo, explica esta idea de tratar de buscar formas de reparar tejidos, de reparar órganos. Y luego tenemos el mito de la regeneración hepática de Prometeo. Prometeo era un dios que cometió el error de regalarle a los mortales, regalarle a los humanos el don del fuego, y por lo tanto recibió la furia de los dioses del Olimpo, y como tal fue condenado a ser encadenado a una montaña, y una águila todas las noches, todos los días le devoraba el hígado, y durante la noche el hígado se renovaba. Es una historia muy interesante esta, porque habla del punto de vista de cierto grado de entendimiento de la función hepática, porque los dioses, siendo dioses, sabían que el órgano que tenían que atacar con el águila era el hígado, porque el hígado tiene una gran capacidad regenerativa. Si el águila hubiera devorado el oído, hubiera sido comida de un día y luego no se hubiera regenerado nuevamente. En cambio, el hígado tiene una gran capacidad de regeneración. Hay varios tejidos, varios órganos dentro de la anatomía que tienen una gran capacidad regenerativa. El hígado, por ejemplo, la piel, tenemos un recambio permanente de nuestra piel. El intestino tiene una gran capacidad de regeneración. En cambio, hay otros órganos, como los músculos, generalmente el sistema nervioso, o los órganos de los sentidos, la retina, el oído en particular, que tienen muy poca capacidad de regeneración. Y una de las características que diferencian a estos dos grupos de órganos es que los órganos con gran capacidad regenerativa tienen una población residente de células madres, en tanto que órganos como el músculo o el sistema nervioso tienen muy pocas células madres residiendo. Entonces, para entender un poco cómo funcionan estas células madres y qué son células madres, déjenme ilustrar un pequeño ejemplo de lo que es la división celular, porque esto es central para entender el concepto de cómo funciona una célula madre. Cuando una célula se divide, se puede dividir de dos formas. Está lo que se llama la división celular simétrica, donde, por ejemplo, si tenemos una célula verde, va a producir dos células verdes, o si tenemos una célula azul, va a producir dos células azules. En tanto que la división celular asimétrica, y esta es típica de las células madres, una célula verde va a producir una hija, que es verde también, pero otra célula de una capacidad distinta, por ejemplo, una célula amarilla. Y luego la célula amarilla puede producir dos células que son nuevamente diferentes, una célula roja y una célula negra. Esto es lo que se llama división celular asimétrica y es característico de las células madres. Porque esta célula verde, por un lado, va a poder restablecer y mantener la población inicial, pero al mismo tiempo le da la capacidad de producir linajes celulares que son diferentes a la célula originaria. Entonces, si queremos definir qué es una célula madre, esta sería la definición más simple, más básica. Es una célula que tiene la capacidad de generar distintos tipos celulares especializados, distintos linajes celulares, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de regenerarse a sí misma, de producir copias de sí misma. Y hay distintos tipos de células madres, no todas las células madres son equivalentes, son iguales, y las clasificamos en diversas maneras. Por ejemplo, según la edad del desarrollo, si embrionarias, si son originarias de los primeros días del embrión, vamos a hablar un poco de eso en un momento, o adultas, si están presentes en los tejidos maduros, en los tejidos adultos. Depende del tejido de origen, por ejemplo, tenemos células madres neurales, si están en el sistema nervioso, hematopoyéticas, por ejemplo, las que están en la sangre, las células del cordón umbilical, pero la definición de células madres que quizás es más útil es la que se refiere al potencial que tienen para producir distintos tipos celulares. Y aquí tenemos la célula madre totipotente, la célula madre con más capacidad es el huevo fertilizado, es el cigoto, la primera
después que se produce la fecundación, esa célula es una célula madre totipotencial, porque tiene la capacidad de producir todos los tejidos del individuo, va a generar un feto completo, incluyendo la placenta y los tejidos que están fuera del embrión. Pero luego en categoría tenemos las que se llaman pluripotentes. Las pluripotentes se parecen a las totipotentes en el sentido que pueden producir todas las células del cuerpo humano, pero generalmente no producen la placenta y los tejidos que están fuera. Y luego tenemos categorías donde el potencial se va reduciendo cada vez más, las células multipotentes, donde generalmente los tipos celulares se restringen a un órgano o un tejido. Por ejemplo, producen las células del sistema nervioso, las células de la sangre. Después tenemos bipotentes, donde pueden producir dos tipos celulares, unipotentes, donde producen un solo tipo celular. Pero las pluripotentes son las que mayor potencial tienen, en el sentido que tienen esa capacidad de poder producir cualquier tipo de tejido, cualquier tipo de estructura del cuerpo humano. La célula pluripotente mejor estudiada o más característica es la célula que se llama embrionaria, que viene de embriones de muy pequeña, corta estadía. Cuando el embrión se fecunda, se forma este grupo de células que se llama el blastocisto. Es más o menos al cuarto o quinto día después de la fecundación, y es a partir de ese blastocisto donde se pueden derivar estas células y expandirse en un tubo de ensayo y mantenerse en cultivo. Estas células embrionarias son son pluripotentes, se mantienen de esta forma. Esta es una fotografía sacada en el microscopio. Esta es una colonia de estas células que crecen de esta forma. Y el potencial que tienen es que una vez que están en este tubo de ensayo se pueden mantener indefinidamente y hacerlas diferenciar dentro de distintos tejidos, por ejemplo células de la sangre, células del músculo o en nuestro caso células del oído, células ópticas. Lo importante aquí es saber, poder identificar cómo ponerlas en este tipo de línea, cómo hacer que esta célula se transforme en una célula de la sangre y no en una célula del músculo, por ejemplo. Esa es una de las preguntas más importantes de cómo diferenciar, cómo ponerlas en un carril particular. Después, como les decía, están las células multipotentes, donde vienen de un tejido en particular, por ejemplo del músculo, produciendo un tipo de músculo en particular, el músculo cardíaco, o las células hematopoyéticas produciendo células de la sangre. Y dentro de ellas, las células de la médula ósea también son muy interesantes, porque son células que tienen capacidad de producir sobre todo tejidos relacionados con cartílago, hueso, sangre, pero hay también formas de hacerlas hacer tejidos que no son normalmente su progenie favorita. Por ejemplo, pueden producir neuronas en algunos casos, aunque las neuronas que se producen de célula madre no son tan eficientes, no son tan maduras como las que vienen de células pluripotenciales. Y esta que está aquí no son células madres que normalmente se encuentran en el organismo, son células madres que son artificialmente creadas. Es una técnica que se describió hace más o menos 10 años ya, y es la técnica de pluripotencia inducida. Si tomamos una célula cualquiera del organismo, por ejemplo una célula de la piel, y artificialmente se expresan estos factores que son genes, a las células se la puede reprogramar. Y la célula de la piel, que estaba diferenciada y sabía hacer cosas de la piel, con la expresión de estos genes se la reprograma, se la resetea como si fuera un ordenador y se transforma en una célula muy parecida a las células embrionarias. Esta técnica ha generado muchísimo entusiasmo, primero porque permite obtener células que parecen embrionarias sin necesidad de ir a través de los embriones. Y la segunda razón por la cual tienen mucho potencial es porque permitiría hacer células pluripotentes de cada individuo. Entonces podríamos tener células originarias de cada individuo sin tener que tener problemas, por ejemplo, de rechazo, de reacción inmunitaria, como cuando tienen donaciones de otros pacientes. Pero sin embargo, esta es una cosa relativamente nueva, en el sentido que todavía se está estudiando mucho y no han reemplazado a las células embrionarias. Las dos líneas de investigación se están haciendo en paralelo.
¿Cómo se usan las células madres? ¿Cuáles son conceptualmente las formas de usar células madres? Una sería células trasplantadas de un donante distinto y que han sido mantenidas en cultivo en el laboratorio. Por ejemplo, en este caso, hay que fijarse que las células sean inmunológicamente compatibles con la persona huésped con la que va a recibir las células, como se hace normalmente en un trasplante de órgano, en un trasplante de tejido. Ejemplos de estas células serían las células madres embrionarias o algunas células de cordón umbilical que están mantenidas, por ejemplo, en los bancos de células. Entonces las células se toman del banco, están mantenidas en cultivo y se ponen en un paciente diferente a de donde se obtuvieron las células. La otra posibilidad es tomar células del propio paciente, expandirlas en cultivo y volverlas a poner en el mismo paciente cuando a esas células se las ha instruido a hacer algo distinto. Por ejemplo, esta sería la técnica que mencionaba recién de pluripotencia inducida. Se toma una célula de la piel, se la hace pluripotente, se la enseña a comportarse como una célula cardíaca o como una célula del oído, lo que sea, y se la pone nuevamente en el paciente. Esa sería la otra estrategia. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas que vamos a mencionar en un momento. Y finalmente la otra forma de ver células madres es no como una célula que uno pondría, que uno reemplazaría, sino tratar de usar las células que normalmente se encuentran en el organismo y mediante ciertas drogas, ciertas medicinas, poder despertarlas, poder inducirlas a que hagan la reparación del tejido dañado, en este caso de este ejemplo, el riñón. Eso es un poco en general cómo vemos a las células madres y cómo se las está tratando de utilizar en el ámbito de la medicina regenerativa. ¿Qué pasa concretamente en el oído, que es lo que estamos específicamente trabajando nosotros? El oído, como ustedes saben, tiene tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno, que es el que nos interesa fundamentalmente. Y si en el oído interno, esta parte de acá es la que se llama la cóclea, este es el órgano de audición. Si hiciéramos un corte así, la cóclea tiene esta estructura. Es un tubo que está enrollado sobre sí mismo y tiene tres cavidades con líquido: la escala vestibular, la escala timpánica, y en el medio tiene esto que se llama la escala media. Y en la escala media se encuentran las células ciliadas. Las células ciliadas se llaman así porque tienen una diferenciación en la parte superior, como si fueran pequeños pelos, como si fueran cilios, y ellos, cuando pasa el sonido mueve estas células para arriba y para abajo, las hace chocar contra esta membrana, y esos cilios, esos pelos se van a mover y van a disparar una señal eléctrica. Entonces, estas células son lo que se llaman receptores mecánicos o transductores mecánicos, porque transforman la onda mecánica del sonido en una señal eléctrica que después el cerebro puede interpretar. Tenemos dos tipos de células ciliadas, las externas y las internas. La más importante en este contexto es la interna, porque la interna es la que va a recibir la información para mandar al cerebro. Pero para que la información llegue al cerebro, hace falta el cable que conecte la célula ciliada. Y el cable que conecta la célula ciliada con el cerebro es la segunda célula, es la neurona, que está localizada aquí. Entonces tenemos la célula ciliada y la neurona, que son las dos células críticas del sistema auditivo periférico que están en la cóclea. La célula ciliada, sobre todo la interna, y la neurona, que se conecta después con el cerebro en la altura del bulbo raquídeo. Hay una serie de puntos que quiero remarcar por qué este sistema es factible de ser corregido, de ser reparado con el uso de células madres. La mayoría de las hipoacusias se producen por un daño a nivel del oído interno, afectando estos dos tipos celulares. Hay trastornos de conducción auditiva que afectan el oído medio, pero por mayoría se afectan el oído interno, las células ciliadas y las neuronas. Y estas células tienen el mismo desarrollo embrionario, vienen de la misma estructura. Cuando el oído se está formando, tanto la neurona como la célula ciliada vienen de la misma parte del desarrollo. Entonces, es posible, si uno puede replicar esa parte del desarrollo, poder producir estos dos tipos celulares.
Los humanos, como la mayoría de los mamíferos, hemos perdido la capacidad de regenerar estas células. Nacemos con las células ciliadas y las neuronas que van a durar toda la vida. No tenemos la capacidad de reemplazarlas. Los reptiles, los pájaros, pueden reparar con distinto grado de fidelidad, pueden reparar estas células, nosotros no. Entonces, cuando se dañan estas células, la hipoacusia, la sordera que se produce es permanente, porque no podemos repararlas. El número de células que tenemos, el complemento normal de células que tenemos es relativamente pequeño. Una cóclea tiene aproximadamente 15 a 16.000 células ciliadas y cerca de 30 a 40.000 neuronas. Desde el punto de vista de producir estas células, ese es un número muy asequible, muy factible de hacer. Tenemos otra serie de problemas y de dificultades para acceder al órgano, pero una de las ventajas que tenemos comparado con otras estructuras es el número de células. Gente que está tratando de regenerar, por ejemplo, el hígado o el corazón, trabajan con millones y necesitan millones y millones de células. Nosotros, nuestro objetivo es mucho más reducido, mucho más asequible. Y en este momento no existe un tratamiento clínico o biológico para la hipoacusia. Lo único que tenemos son los audífonos y los implantes cocleares, que funcionan muy bien en algunos casos, pero tienen sus limitaciones. Entonces hay una necesidad crítica de producir una alternativa biológica o clínica para resolver este problema. El implante coclear, muchos de ustedes deben estar familiarizados cómo funciona, pero simplemente decirlo en dos palabras, tiene un procesador de lenguaje que generalmente está localizado por fuera de la cabeza, por detrás del pabellón auricular, y convierte la información mecánica del sonido en un estímulo eléctrico que después con un electrodo va hacia la cóclea, y en la cóclea el electrodo estimula las células nerviosas que se encuentran aquí en el centro, las neuronas. Entonces, lo que hace el implante coclear reemplaza las células ciliadas, pero necesita del nervio, necesita de las neuronas, del cable que conecta el cerebro para funcionar bien. Y eso es importante por la forma, para entender lo que hemos estado tratando de hacer con las células madres. Entonces, nosotros comenzamos a trabajar con células madres ya hace un número de años, hace más de 10 años, y cuando empezamos en este campo nos dimos cuenta que si bien conocíamos bastante de la forma que se desarrolla el oído en mamíferos y en pequeños animales, por ejemplo el ratón de laboratorio, se sabía muy poco respecto de las células que forman el oído en humanos. Muchas de las cosas que se aprendían eran por inferencia de los modelos animales, pero lo que decidimos hacer es tratar de estudiar en humanos cuáles eran las células importantes, cuáles eran las células progenitoras, las células madres que se encuentran cuando el oído se está desarrollando. Y lo que hicimos fue poder aislar de la cóclea fetal humana una población de células madres que tiene la capacidad de producir células ciliadas y neuronas auditivas. Esta es una foto, de nuevo en el microscopio, de las células madres que están andiferenciadas, que están dividiéndose sin diferenciarse, y lo que pudimos hacer es desarrollar métodos, protocolos de trabajo con la cual uno puede tomar esta célula madre y diferenciarla en una neurona auditiva o diferenciarla en células que acá prácticamente no se ven, son células muy pequeñas, pero son las células ciliadas, son muy parecidas a las células ciliadas que se originarían durante el desarrollo de una persona en el órgano. Esto fue muy valioso porque estos métodos que pudimos desarrollar nos permitieron después adaptarlos al trabajo con las células pluripotenciales. Porque desde el punto de vista de reparación, las células fetales nos enseñan mucho, pero no es una población que uno pueda acceder muy fácilmente y que pueda expandir en el cultivo a repetición. Necesitamos una población celular que uno pudiera volver cuando la necesitara y se expandiera sustancialmente. Entonces, por eso nos pusimos a trabajar con las células embrionarias, las pluripotentes que les contaba recién, y con ello pudimos desarrollar un método que nos permitió obtener al final células que se parecen mucho a las células ciliadas y células que son las neuronas auditivas. Este plot que está acá simplemente es para mostrarles una serie de corrientes y de propiedades que tienen, propiedades eléctricas que tienen las células
que nos permitieron con confianza decir que estas células se habían diferenciado adecuadamente. Y la otra cosa interesante es que pudimos establecer este estadio intermedio. De las células embrionarias no vamos directamente a estos linajes celulares, sino que hay un estadio intermedio que le llamamos células progenitoras, y en este estadio las podemos mantener por un tiempo prolongado y podemos hacerlas dividir y expandirlas y obtener suficientes células para luego poder diferenciarlas a placer entre las células ciliadas o las células auditivas. Esta es una foto de las neuronas auditivas producidas a partir de estas células embrionarias, y el hecho de que sean verde es porque han sido, con un artilugio de ingeniería genética, las hemos marcado con una proteína fluorescente que normalmente se encuentra en la medusa, en la medusa de mar, y es la que le da esos colores tan brillantes a las medusas. Un grupo de investigadores ya hace muchos años consiguió desarrollar esta tecnología y usar la proteína fluorescente de la medusa para marcar células. Y en este caso lo que hicimos, y estas son células fluorescentes, son neuronas fluorescentes obtenidas a partir de nuestras células embrionarias. Esto nos sirve porque después ya van a ver, cuando las ponemos en un animal sordo, podemos seguirlas y podemos monitorear a dónde están ubicadas. El modelo experimental que usamos es el Gerbil. La razón por la cual usamos este animalito es porque la audición del Gerbil es muy parecida a la audición humana. El ratón, que es un modelo que se usa comúnmente en el laboratorio, escucha en una región de alta frecuencia que no es tan compatible con el rango humano. El Gerbil escucha en una región de más baja frecuencia. Entonces, si estábamos poniendo células humanas, nuestra forma de pensar fue que teníamos que usar un sistema que fuera lo más parecido al humano. Y aparte, porque el Gerbil existe un modelo donde existe una lesión específica en el nervio. Mantiene las células ciliadas, pero lo que se daña principalmente en este animalito es el nervio. Porque para elegir qué tipo de células queríamos reemplazar, obviamente las dos son importantes, las células ciliadas y las neuronas. Sin embargo, como les dije anteriormente, el implante coclear reemplaza las células ciliadas, y es una tecnología que funciona y es aplicable. Sin embargo, tenemos muy poco para ofrecer si el daño se encuentra en el nervio, en la parte neuronal. Existe el implante del bulbo, el implante central, pero no es tan desarrollado ni es tan efectivo como el implante coclear. Por lo tanto, dijimos, bueno, el objetivo inicial de este trabajo va a ser reemplazar las neuronas y tratar de combinarla después, en un futuro, con un implante coclear. Volviendo al trabajo, las células se desarrollaron acá en el laboratorio marcadas con esta proteína que les decía fluorescente, se inducen en los progenitores ópticos, se expanden en cultivo y las ponemos a través de la cóclea, a través de la ventana, de la ventana oval, en la misma forma que se pondría un implante coclear. Entonces la tecnología de llevar estas células a la cóclea no es tan distinta de cómo se pondría un implante coclear. Lo que vimos, y esta es una sección de la cóclea, esta es una microscopía, una fotografía del microscopio, es que inicialmente se forma esta estructura verde aquí, que es lo que llamamos un ganglio ectópico. Las células se localizan en el punto donde las inyectamos y después comienzan a migrar al lugar donde tendrían que estar. Este es el lugar donde las neuronas normales tienen que estar. Y pueden ver células verdes, porque esta es la marca que le pusimos a las células, y después este tejido está teñido en rojo, porque el rojo marca específicamente las células que se están diferenciando en neuronas. Por lo tanto, el amarillo, cuando se junta el verde y el rojo, nos dice que estas son neuronas originadas de las células madres que pusimos nosotros. Y aquí tienen, por ejemplo, una con proyecciones. De nuevo, la proyección que va hacia las células ciliadas que se encuentran aquí. Y estas son las proyecciones contactando justo la célula ciliada que se encuentra acá. Por otro lado, fibras que salen de la base de la cóclea. Y la otra conexión que tienen que hacer estas células no es con las células ciliadas, sino la otra conexión es con el cerebro, porque recuerden que estos son el cable que conecta la cóclea con el cerebro. Cuando llegan al cerebro,
Este es el tipo de conexión de sinapsis que se llama, que ha sido descrita con mucho detalle, por ejemplo, en el gato. Y lo que nosotros vimos son estas pequeñas fibras, en este caso en vez de ser verdes eran rojas, pero de nuevo las fibras de las células humanas, que están englobando esta neurona dentro del cerebro. O sea que esa es una información anatómica de que las neuronas que pusimos nosotros no solo que sobreviven, sino que se conectaban anatómicamente con la cóclea y con las células ciliadas en la cóclea y con el cerebro. Pero lo más importante es, funcionaban, podían trasladar la información, y eso es lo que tratamos de mostrar aquí. No sé si lo alcanzan a ver. Este es los potenciales evocados. Estos son distintas intensidades. Esta es la intensidad más alta, la intensidad más baja de sonido. Potenciales evocados antes que el animal pierda sus neuronas naturales. Después, cuando queda totalmente sordo, estas trazas desaparecen. Y 10 semanas después del trasplante, el registro de potenciales evocados vuelve a aparecer. Un potencial evocado es básicamente cuando se le pone, que es una técnica que se utiliza en la clínica con humanos también, se le pone un tubito con sonido en el oído del animal y se mide la respuesta del cerebro con electrodos que se ponen en la superficie de la piel. Entonces, si el cerebro puede escuchar el sonido que se mete a través del oído, se produce un cambio de señal, un trazado de actividad cerebral. Si el cerebro no le llega esa información, se encuentra esta línea plana que tenemos aquí. Entonces lo que tenemos es, este es el trazado original, el trazado cuando el animal es sordo, y una recuperación del trazado, queriendo decir que la actividad se ha recuperado. Y aquí está la sumatoria de todos los casos que hicimos. El animal trasplantado comparado con los animales controles tiene una mejora de alrededor del 50%. Eso es una mejora altamente significativa en un animal que era lo suficientemente sordo como para, por ejemplo, no escuchar el tráfico en una autopista muy ruidosa. Recupera suficiente audición como para poder mantener una conversación en un ambiente cerrado. O sea, ese es el tipo de cambio funcional que pudimos obtener con este tratamiento. Entonces, ¿dónde estamos ahora y hacia dónde vamos? Todavía hay muchas cosas que tenemos que establecer, que estamos trabajando en el laboratorio en este momento. Por ejemplo, tenemos que seguir estos animales por mucho más tiempo para ver qué pasa. ¿Esta recuperación es transitoria o es permanente? Y eso es lo que estamos tratando de deducir. La técnica es segura, porque no sabemos, hasta ahora en los seguimientos que hemos hecho no hemos visto ninguna patología indeseada, no hemos visto formación de tumores, pero hay que hacer seguimientos prolongados. Tenemos que estar seguros que este tratamiento no va a afectar biológicamente ninguna de otra forma, que las células no se van a ir más allá de la cóclea, que las células se van a mantener donde tienen que estar. Son toda una serie de parámetros de seguridad biológica que todavía tenemos que determinar. Pero todo esto es respecto a la neurona. ¿Cuál es la situación con las células ciliadas? Bueno, las células ciliadas presentan una situación un poco más complicada, porque parte del problema con las células ciliadas es que al estar en esa zona que se llama la escala media, el acceso a la escala media es mucho más difícil. Si tenemos que inyectar células allí, quirúrgicamente se hace mucho más complicado el llegar. Y por otra parte, de nuevo, no sé si lo alcanzan a ver, pero el ordenamiento de estas células es altamente organizado. Y si en vez de esto podemos reemplazar y tener un epitelio que se forma más o menos así, con un montón de células reiteradas, posiblemente esto no sea funcional. Entonces tenemos una serie de desafíos todavía biológicos de poder no solo llegar al lugar correcto, pero que las células se metan y se diferencien en la posición y en la orientación adecuada. Hemos avanzado porque el método que tenemos para producirlas en el tubo de ensayo funciona y tenemos células ciliadas razonablemente eficientes, pero todavía tenemos que mejorar cómo distribuirlas, cómo permitirles que se implanten en el lugar correcto. Sin embargo, el desarrollo que estamos haciendo con las neuronas nos va a facilitar todo eso, porque la tecnología y la metodología que estamos desarrollando seguramente va a facilitar a poder llegar a reemplazar células ciliadas también. Entonces,
un poco para completar y para terminar, creo que tenemos muchas razones para ser optimistas. Esta no es una tecnología que está ya disponible en la clínica, pero en los últimos 10 años hemos avanzado notablemente. Podemos producir este tipo celular en el laboratorio, que hace 10 años no teníamos manera de hacerlo. Y hemos demostrado que las neuronas auditivas producidas en un tubo de ensayo, producidas in vitro, pueden tratar esta sordera que se llama neuropática en un modelo experimental animal y potencialmente pueden ser aplicadas en humanos. Entonces la pregunta que siempre recibo con respecto a esto es ¿cuándo va a estar en la clínica? ¿Cuándo podemos recibir este tratamiento? Y es una pregunta que hoy por hoy es difícil de responder. Nosotros estamos trabajando con una agenda y con objetivos para llegar a la clínica cuanto antes, pero obviamente, como les decía, hay una serie de parámetros biológicos que tenemos que establecer primero para estar seguros de que la técnica va a ser segura, va a ser confiable, va a ser reproducible. Sin embargo, diciendo esto, el plazo que estamos trabajando sería que en algo así como en 5 años estamos aspirando a poder empezar ensayos clínicos. Ensayos clínicos quiere decir, es todavía un experimento, pero usando pacientes humanos bien definidos, donde bajo condiciones muy reguladas se pondrían, pero sería ya a nivel clínico experimental. De allí a que esto sea ampliamente disponible como un tratamiento clínico, pueden pasar otros 5 o 7 años, depende. O sea, estamos hablando alrededor de una década o quizás un poquito más para que esto, si todo funciona bien, esté disponible en el sistema de salud generalizado. Y básicamente una conclusión de que si bien quizá puede sonar un poco pesimista la línea de tiempo, digamos, la agenda que les he marcado, es importante remarcar que yo creo que estamos ante una verdadera revolución. Los cambios que este tipo de células, que la medicina regenerativa está trayendo a los distintos campos de la medicina, va a permitirnos ver una medicina completamente distinta durante la primera mitad de este siglo. Y básicamente la gente involucrada en el trabajo, lo que presenté al comienzo lo hicieron 2 colaboradores que estaban antes en el laboratorio, Wei Chen, que volvió a China, y Nop Young, que volvió a Tailandia, y este es el equipo que está trabajando actualmente conmigo, fundamentalmente a la doctora Abbas, que está tratando de desarrollar la combinación de estas células con los implantes cocleares, donde creemos que va a ser también la próxima frontera de aplicación. Y no tengo nada más que decir y listo para responder preguntas si las hay del auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación y por compartir esta información con nosotros, doctor Rivolta. Ahora pasaremos al turno de preguntas, que dura 20 minutos, y supongo que irán pasando el micrófono de manera ordenada. Levanten los brazos y ya está. Ahí, hay uno que está preguntando. Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Se está estudiando con el tema de la regeneración de las células la posibilidad de regenerar y, por ejemplo, malformaciones de cóclea, porque entiendo que el tema de las células, los estudios van en regeneración de lo que son las células ciliadas y las neuronas. Pero en el caso de malformaciones, que hoy no es posible, por ejemplo, tener una solución a través de un implante coclear, ¿esto será posible en un futuro? Sí, es una muy buena pregunta. Y claramente que sí, el potencial de las células madres, a diferencia, por ejemplo, de la terapia génica. En la terapia génica reemplazamos solo un gen que nos permite corregir
un problema localizado. Con la terapia celular, las células son los ladrillos fundamentales de la construcción de un órgano. Por lo tanto, se puede reemplazar toda la estructura y atacar malformaciones que afectan a toda la cóclea. Obviamente todo esto es un proceso gradual. Hay malformaciones cocleares que afectan fundamentalmente al nervio, que el tratamiento nuestro estaría en condiciones de atacar hoy por hoy. Hay otros grupos, por ejemplo, que están trabajando con otra parte de la cóclea que se llama el ligamento espiral, que también ayudaría a reconstruir. La idea sería que quizá, pero aquí estamos hablando ya de muchas décadas, pero la idea final es tratar de poder reconstruir una prótesis biológica completa. Crear en el tubo de ensayo la cóclea con todos sus elementos, pero es un órgano muy complejo, así que es una cosa que no la veo pasando por un número de años, pero el potencial está allí porque estamos trabajando justamente con células. Buenos días, agradecerle la Pasarle el micrófono, por favor. ¿Sí? Mi pregunta sería, ¿la solución de las células madres en sorderas genéticas también sirve o no sirve? Depende qué tipo de sordera genética. Porque poner una célula, si vamos a usar las células del paciente y tienen el problema genético porque está en todas las células, vamos a volver a tener células defectivas. Si ponemos células que están sanas de un donante o células que han sido mantenidas en cultivo y se las pone en un ambiente donde el daño genético sigue afectando todo el control fisiológico, es poner una célula sana en un ambiente que está dañado y va a volverse a dañar, tampoco va a servir. Entonces, la forma de ver esto es que no, de la misma forma que hay distintas causas que producen la sordera, va a haber distintos tratamientos para distintos tipos de sordera. Y lo posiblemente en casos como este sea o usar una combinación de terapia celular y terapia genética para resolver el problema global en complejo. Pero poner únicamente células en un ambiente donde hay un daño genético que afecta el medio ambiente de la cóclea no serviría. ¿Perdón? No, cuando hablas de dos tratamientos, que es el genético y el de las células madre, sí. El genético también se está haciendo estudios para intentar solucionar. Sí, hay un estudio clínico que está en progreso, donde lo que se está haciendo es, para tratar de reemplazar las células ciliadas, de poner un gen que, si uno se imagina la forma que se controlan los genes, es como un switch, un interruptor de la luz que maneja distintos tipos de controles. Entonces, si uno tiene la llave maestra, que está más arriba en la jerarquía, puede prender y apagar una serie de genes que vienen por debajo. Se sabe cuál es el gen maestro que funciona, que produce toda la cascada de señales que va a producir una célula ciliada. Es un gen que se llama ATO1. Y hay un tratamiento, hay un ensayo clínico en este momento en Kansas, donde se están poniendo virus en cócleas sordas y viendo si se pueden regenerar células ciliadas disparando, produciendo, inyectando este gen únicamente. Es el comienzo de lo que sería un nuevo tipo de terapia génica, pero nuevo, es un tipo de terapia que funcionaría únicamente en ciertos casos. Hay que verlo a esto como un tipo de ensayo globalizado. Hola, buenos días. Mi pregunta es si con esa terapia, ¿qué expectativas tenéis de recuperación de la capacidad auditiva? Me refiero, ¿habrá una recuperación total del 100% de la capacidad auditiva o parcial? Y si fuera al 100%, ¿sería controlado o pasaríamos a oír demasiado y eso nos llevaría a problemas de acúfano? Mi pregunta es, ¿sabéis hasta qué alcance tiene de recuperación del oído? Sí, gracias. Es una buena pregunta y
es difícil de responder en este momento. Lo que tenemos con los datos en los animales experimentales es que el rango de respuesta que vemos es variado. Hay animales que responden muy bien, diría casi con un 100% de recuperación, animales que respondieron muy pobres, y un grupo que responde en el medio, que muestra una recuperación de entre un 30 a un 60%. O sea, hay mucha variabilidad. La razón de la variabilidad puede ser técnica, todavía no somos tan buenos en hacer esto, entonces hay siempre variaciones técnicas. Pueden ser variaciones individuales de cada animal, porque una de las cosas que tiene este modelo es que no es un modelo totalmente homogéneo, es como la población humana. Y eso puede estar reflejando lo que nos vaya a pasar cuando vayamos a los ensayos clínicos. El punto es que en concreto todavía no sabemos. Y lo que dices de respecto a una sobreestimulación que pueda traer otros problemas como hiperacusia o acufenos, es una posibilidad que va a ser difícil determinar hasta que no estemos en los ensayos clínicos. Es el tipo de información donde los ensayos clínicos van a ser absolutamente críticos para tratar de obtener esa información. Pero es una posibilidad que en este momento no podemos realmente predecir con seguridad. ¿Una pregunta aquí abajo? Hola, buenos días. Agradecerle su exposición. Ha hablado usted del implante coclear. ¿Una persona con implante coclear es proclive para hacer introducirle la terapia de...? Sí, es una buena pregunta y que me va a permitir elaborar en otro concepto también, que es, hay gente que muchas veces nos pregunta si están a punto de ponerse un implante coclear, si deberían ponérselo ahora o esperar un tiempo más hasta que esta tecnología esté disponible. Mi consejo en este momento es: hay que hacer lo que la tecnología nos permite hoy por hoy. No dilatar o prolongar el acceso a un implante coclear. Si está recomendado y si hay expectativas de que vaya a funcionar, no dilatarlo, porque no sabemos cuánto va a tardar esto en llegar a la clínica. Y por otro lado, y contestando la primera parte de su pregunta, es posible que el trasplante de estas células se haga en combinación con un implante coclear. El hecho de que el implante coclear, porque es una cosa que incluso estamos tratando de desarrollar en el laboratorio en este momento, el implante coclear reemplaza las células ciliadas. Y lo que tratamos de hacer es ver si el implante coclear puede hablar, puede conectarse con las neuronas, con el nervio auditivo regenerado que estamos poniendo. Por lo tanto, si en un paciente implantado sería teóricamente posible poner células para mejorar la actividad del implante coclear. Por lo tanto, no serían mutuamente excluyentes. Pero, de nuevo, hasta tanto no estemos en ese momento haciendo esos tipos de estudios, es muy difícil predecirlo con certeza. Sí, felicitaciones por la excelente presentación y sobre todo por los 10 años de investigación y llegar a donde se ha llegado en este punto, que realmente son avances muy significativos. Entonces, mi pregunta va por la previsión en los próximos años para la terapia celular en células ciliadas, ¿no? Sí. Porque entiendo que, aunque es un problema más complejo, afectaría los beneficios a una población mucho más amplia. De acuerdo. Entonces, mi pregunta es, ahora mismo, ¿cuál es la previsión? ¿Dónde están las dificultades técnicas más importantes? ¿En la implantación de esas células o todavía en la interpretación biológica y mejor? Esa sería una pregunta. Y otra muy rápida es, ¿esa investigación estaría adecuada para mutaciones genéticas muy prevalentes en nuestra zona, como son, por ejemplo, la conexina 26? Sí, el reemplazo de las células ciliadas, los cuellos de botella, digamos, es por un lado el llegar técnicamente a esa zona sin destruir la cóclea. Sin embargo, ese es un escollo que es relativamente solucionable con las nuevas técnicas quirúrgicas, el uso de robótica, por ejemplo, para acceder, es solucionable. El escollo fundamental es la biología de qué es lo que queda, porque lo crítico acá es qué es lo que queda del órgano de Corti en un paciente que ha estado dañado por mucho tiempo. No queda prácticamente nada, entonces hay que reconstruir todo el epitelio. Y aparte, cuando se reconstruye, el hecho fundamental de la célula ciliada es que tiene que estar orientada, organizada en una forma
en una localización prácticamente perfecta. El grupo de cilios que tiene, si está un poquito torcido, tiene que estar perfectamente alineado. Si está un poquito torcido, no va a funcionar. Entonces, hay una serie de puntos de la ingeniería biológica de entender cómo manipular el sistema para que la célula entienda la información que tiene alrededor, que todavía son considerables. Así que se está trabajando mucho. Una de las formas que se están usando las células madres para responder a este problema es usándola como un método de ensayo de nueva medicación, por ejemplo. Si podemos escrinear fármacos usando las células madres que producen buenas células ciliadas, esos fármacos posiblemente sean fármacos que podemos usar para inducir células ciliadas. Es una forma indirecta de usar las células madres en la aplicación de la cóclea. O sea, son escollos todavía importantes. Del punto de vista de las mutaciones genéticas, por ejemplo, la conexina es una cosa particular porque la conexina daña fundamentalmente a las células de soporte y cambia el microambiente donde la célula ciliada vive. Entonces, como un poco le contestaba a la señora recién, si ponemos una célula normal en un ambiente que está fallado y donde los iones no funcionan, esa célula va a morir. Entonces, ese es el tipo de cosas que el reemplazo de conexina quizás es uno de los casos donde más importante va a ser una cosa combinada. Reemplazar el gen o solucionar el gen con terapia genética y tratar de reinducir células ciliadas con fármacos o con reemplazo celular. Una combinación de los dos. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quiero que me diga por qué la sordera de nacimiento no tiene cura. ¿La sordera? De nacimiento no tiene cura. La sordera de nacimiento hay muchos tipos de sorderas de nacimiento, pero generalmente cuando la sordera se produce de nacimiento es generalmente o una sordera adquirida por una agresión muy importante, por ejemplo, un virus o una ictericia en el recién nacido muy, muy sustancial, o por un problema genético muy dramático que produce que el niño nazca sordo. Esos son cambios, y como decía al comienzo de mi charla, que afectan tanto a las células ciliadas o a las células neuronales que no se pueden recuperar, y nosotros, los humanos, no tenemos la capacidad de recuperar estas células. Si dañamos nuestro hígado por una ingesta sustancial de alcohol, el hígado se va a recuperar hasta cierto punto, pero el hígado tiene la capacidad de recuperarse. El intestino, la piel, nos cortamos, la herida se cierra y la piel se recupera. Esa capacidad, la cóclea, las células ciliadas y las neuronas no la tienen. ¿Por qué? Se cree que es porque son células tan sofisticadas, tan especializadas, que la naturaleza hizo el cambio entre sofisticación y especialización con capacidad de regenerarse, pero no está muy claro, porque los pájaros, por ejemplo, las pueden recuperar. Y hay bastante investigación tratando de comparar los dos sistemas, por qué los pájaros pueden y nosotros no. Pero el punto es que las células ciliadas y las células nerviosas de la cóclea en humanos no se regeneran. Os recuerdo que quedan 5 minutos para las preguntas, así que vamos a hacer un par más y terminaremos con la sesión. Una pregunta. A ver, cuando por ejemplo la pérdida auditiva no es ni por causa de genética ni por nacimiento, sino que por enfermedad, por meningitis, por sarampión o algo, es más fácil regenerar las células. Bueno, la meningitis es un caso interesante, porque la meningitis afecta fundamentalmente a las neuronas. Y el déficit por meningitis, por ictericia del recién nacido, son tipos de patologías que creemos que vamos a poder resolver con este tipo de terapia, porque son audiopatías neuropáticas. La rubiola afecta también fundamentalmente las células ciliadas. El hecho es que una vez que estas células, como le decía la señora recién, cualquiera sea la causa, una vez que estas células están dañadas, llegamos a un punto de irreversibilidad. Y cuando la sordera se manifiesta porque se dañan las células ciliadas o porque se dañan las neuronas, es cuando no podemos volver atrás. Y eso puede pasar por causas genéticas,
por causas ambientales, por exposición a ruido. Vivimos en un ambiente donde más y más tenemos ruidos, música fuerte, y el daño acústico es una causa muy importante de daño celular, y lo que termina produciendo es lo mismo. Daña en realidad el ruido, al parecer, y esto se ha descubierto hace muy poco, siempre se creía que el ruido dañaba las células ciliares y después, como consecuencia, las neuronas. Al parecer el ruido daña las neuronas primero, por un tiempo se puede compensar eso y después termina dañando las neuronas y las células ciliadas de forma irreparable. Pero cuando esas células se dañan, es el final de esas células. ¿Una pregunta más? Vale, pues vamos a terminar con una conclusión así rápida. Y bueno, el tema de las células madres resulta muy prometedor, pero no hay que olvidar que se trata de estimaciones siempre cuando hablamos de cuándo pueden estar disponibles. Y como se trata del procedimiento científico, siempre te puedes topar con barreras que te pueden hacer volver al punto de partida o puede ir muy bien. Y sobre todo yo creo que no se debería postergar ningún tratamiento de los que disponemos ahora, porque la tecnología está muy avanzada y son muy eficaces. Muchísimas gracias por asistir y con eso ya damos finalizada la sesión. No, gracias a ustedes, muchas gracias.